Bienvenida o bienvenido a esta nueva clase donde vamos a descubrir todo lo... Muy buenas, bienvenido y bienvenida a esta nueva clase donde vamos a aprender un poquito qué es lo que tiene o qué es lo que hace nuestra máquina. Tenemos muchísimas ruletas, tenemos agujas, tenemos también palanquitas que muchas veces no sabemos qué uso le vamos a dar. Y créeme, dependiendo también de la función donde esté, nos va a hacer una cosa diferente la máquina y muchas veces de ella pues no comprenderemos por qué no lo hace. Y es lo que vamos a hacer, aprender un poquito el manejo básico de nuestra máquina de coser y lo que nos vamos a encontrar en nuestro día a día cosiendo. Vamos a empezar, por ejemplo, con una de ellas. Vamos a empezar con la Alpha Cola Practice. A mí, para mi gusto, es una de mis favoritas. Cualquiera de las tres me hace exactamente igual, pero tiene algunas funciones que me gustan muchísimo. Y ahora te voy a explicar el por qué. Vamos a analizar a estas dos máquinas. Esta tiene una diferencia que también tiene enhebrado para enhebrar, que te enhebre sola lo que es la aguja, y esta no lo contiene. Es una de las diferencias que te puede facilitar un poquito a la hora de enhebrar la aguja, pero yo prácticamente el enhebrado no lo utilizo en mi día a día. Tenemos a la hora, nuestra máquina tiene un brazo, el brazo se tiene que sacar para múltiples usos. Uno de ellos es porque, dependiendo de qué prenda, si es, por ejemplo, una manga, un bajo, pues quitaremos lo que es el cajón para facilitar así un poquito la costura. Cuando son otro tipo de tejido, lo colocaremos. Normalmente, dentro del cajón va a contener todos los materiales, prensa, tela y demás. Vamos a sacarlo y vamos a descubrir un poquito para qué se usa. Vamos a quitar el cajón, en cualquiera de las dos nos vamos a encontrar lo mismo, y si abrimos vamos a encontrar el mecanismo interno de la máquina, que cada cierto tiempo tenemos que quitarlo y tenemos que limpiarlo. Eso no lo vamos a encontrar en cualquiera de las dos. En ambas, la primera pieza, aquí nos encontramos la tensión del hilo, tanto aquí como en esta. Lo habitual es tenerlo al 4. Eso es lo habitual. Dependiendo de qué tejido, lo tendremos que ir subiendo o bajando, pero os lo iré diciendo. Pues para que sepas que eso es la tensión de hilo. Eso es para que te puedas hacer una idea, si queremos que nos cosa el hilo más extendido en la tela, si queremos que estire la tela o que esté más apretadita, dependiendo de qué tipo de tejido, que no lo estire no nos gusta y que a lo mejor se quede más suelto el hilo tampoco. Por eso lo normal, lo estándar es el 4, que no nos va a hacer ningún efecto indeseado. Después, otra de las partes, en esta parte de aquí del lateral, es la pieza corta hilo. Esto es, si terminamos de coser, lo podemos hacer así, nos corta automáticamente el hilo y no tenemos que estar con las tijeras. Eso es algo súper útil. Mientras que esta, por ejemplo, no lo tiene. Por eso, esta es muy buena cosiendo, pero esta me gusta más por ese detalle. Después, esta pieza es el prensatela. El prensatela, detrás justamente, tiene una palanquita que presionándola se suelta el prensatela. Y para coger otra vez prensatela, pues justamente aquí detrás contiene una palanca que es la encargada de bajar el pie o subirlo. Para quitarlo usamos la palanquita de atrás y nos suelta. Y para cogerlo bajamos el prensatela y ya lo vuelve a coger. El prensatela, para que me puedas entender, es como la pieza que vamos intercambiando dependiendo de lo que queremos coser. Es como compararlo si queremos dibujar a lápiz, si queremos dibujar con un bolígrafo, si queremos colorear con una cera. Pues esa es la diferencia, dependiendo de lo que vayamos a coser tenemos que ir cambiando el prensatela. Pues así es como se cambia la prensatela. Nuestra máquina, dependiendo de la función que tenga, nos va a dibujar de diferentes maneras. En recto, que es la puntada normal, en zigzag, o también nos hace ciertos tipos de puntadas que puede ser algo más decorativo o algo que también funciona dependiendo de lo que vayamos a coser. En esta máquina, por ejemplo, aquí podemos ver las puntadas, que después ahora te enseñaré cómo colocar nuestros selectores para poder dibujar o coser dependiendo de la puntada. Y en esta máquina, por ejemplo, tiene aquí
la placa de las puntadas, que simplemente o la cerramos o la abrimos. Cuando estemos cosiendo tanto al principio como al final, siempre tenemos que hacer una puntada de retroceso para que no se nos abra nuestra costura. Entonces, dándole al pedal de la máquina, pulsamos esta palanca y es la encargada, si va hacia adelante, es como la marcha atrás del coche. En esta sería aquí y, por ejemplo, en esta máquina sería dejándolo pulsado. Esta es la marcha atrás. Vamos a coser siempre con un hilo que va en la parte de abajo y un hilo también que va en la parte de arriba. El que va en la parte de abajo va colocado justamente aquí en el canillero. Y esta canilla la tenemos que ir haciendo de hilo del color que sea el tejido que vayamos a utilizar. Y para hacer la canilla se coloca en esta pieza. Y esta sería, colocamos la canilla, de todas maneras, ahora te lo enseño mucho mejor, y tenemos que desplazar, y por eso sirve esta palanca, es como el tope de la canilla, esa pieza. Después, esta pieza, que va de 0, 1, 2, 3, 4, sería el largo de puntada. Hay veces que queremos que la puntada de la máquina sea muy estrechita y otro que sea más amplia. Pues aquí elegimos ese largo de puntada. También te voy a indicar en la próxima clase cuándo y cómo lo tenemos que hacer. En esta máquina sería aquí, a mayor número, mayor el largo. Y aquí, por ejemplo, sería igual. A mayor número, está girando al revés, ¿vale? Pero el 4 significa máximo y el 1 significaría el más pequeño. Después, en esta máquina, aquí en la puntada, por ejemplo, el A sería en recto. El B, aquí nosotros vamos girando, aquí veo el B. El B significa que mi máquina me desplaza la aguja hacia un lado. Hay veces que queremos que se nos pegue un poquito más hacia ese extremo. ¿Por qué? Ya te lo iré descubriendo en cada costura. Por ejemplo, giramos y estaría el C. El C sería la puntada en zigzag. Pues yo selecciono, si está en zigzag, aquí en este caso, si yo pongo el número 1 sería un zigzag muy pequeñito y si pongo el número 4 sería un zigzag con una puntada larga. Esto sería en esta máquina y, por ejemplo, en esta, que nos lleva a la pantalla del selector, pues sería, por ejemplo, el A sería una puntada con la aguja central. Si lo pongo en B, ya mi aguja se ha desplazado hacia uno de los lados y me va a coser un poquito más a la derecha, mientras que, por ejemplo, en la otra máquina, cuando me ha desplazado un poquito a la derecha. Cada máquina tiene como su manera, por eso yo muchas veces, como tengo aquí varias en el taller, pues suelo utilizar cada una dependiendo también del uso, pero básicamente va a ser igual, tú no tienes que tener muchas, con una es suficiente. Después, por ejemplo, sé que la puntada en zigzag, pues me va a coser así en forma de zigzag, y si yo selecciono el largo, por ejemplo, 1, un zigzag muy pequeñito, y si lo pongo en 4, un zigzag muy grande, dependiendo de para qué, pues te viene bien hacerlo, una puntada chiquita o larga. Y así para cada uno de las puntadas. Yo utilizo las puntadas más básicas y te voy a decir también cuándo utilizarlas y para qué. La mayoría o el resto, la verdad, que no van a ser muy útiles en el día a día de la costura. Y la parte más importante y es fundamental a la hora de comprarte una máquina, todo esto que yo te estoy explicando lo va a tener. Lo único que debes de fijarte si te hace también los ojales. Eso es la parte donde yo te recomendaría que al menos el mínimo de tu máquina que te hiciera ojales. Porque si no lo tiene tu máquina lo va a tener que hacer a mano y a mano va a ser muchísimo más complicado. Los ojales te explicaré en las próximas clases cómo hacerlo, pero también tiene como sus puntadas. En este caso hay máquinas de coser que te hace los ojales a 4 tiempos, que tú tienes que ir dirigiendo y moviendo lo que es el selector para dependiendo de qué lado de la hoja estés cosiendo. Y después, por ejemplo, esta máquina, también lo vamos a ver en clases próximas, lo que hace que los ojales te la hace a 2 tiempos. Prácticamente te lo hace solo, tú no tienes que seleccionar nada, simplemente poner el selector de ojal, que es simplemente una de las funciones, el selector de hojas y ya directamente darle al pedal y te lo hace prácticamente solo. Entonces es lo que por ejemplo, esta máquina, si tú tienes que comprarte una, si dices pues que tenga para hacer hojas de 4 tiempos, pues es lo único. Si buscas que te haga un hoja de 2 tiempos, te va a resultar más cómodo, práctico, pero esto es simplemente un matiz que yo propiamente te lo recomiendo.